Bienvenidos una vez más a su santuario de dramas, intrigas y romances apasionantes, nuestro canal dedicado a las series turcas. Hoy elevamos la apuesta y nos sumergimos a profundidad en un tema que despierta pasiones, genera debates y alimenta los sueños de miles de fans, los romances que nacen entre bambalinas. Ese fuego que se enciende entre los actores, esa chispa que a veces, afortunadamente, trasciende la pantalla y se convierte en una historia de amor real. Hoy nuestro foco estará puesto en dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Exacto, estamos hablando de la pareja que nos cautivó Superíndice 3, nos enamoró Superíndice 3 y nos robó Superíndice 3 el aliento en Senu con diéresis al Kabm, también copyright N conocida como Love is in the air en muchos rincones del mundo. Durante meses, incluso aún más menos los rumores, las pistas sutiles, las confirmaciones a medias y el silencio CEU Superíndice 3 mplice, han tejido una red de especulación Superíndice 3N en torno a su relación Superíndice 3N. ¿Traspaso Superíndice 3 su amor los límites del set de grabación Superíndice 3N? ¿Se convirtió Superíndice 3 su ficción Superíndice 3N en realidad? Hoy, desentrao más menos haremos todos los misterios. Pero antes de zambullirnos en este ocu copyright ano de besos robados, reconciliaciones secretas y el romance que nadie anticipó Superíndice 3, les invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse. Si comparten nuestra pasión Superíndice 3N por las series turcas, si desean estar al tanto de las últimas novedades, los chismes jugosos, los anulisis mu ese profundos y las teorías mu ese intrigantes de este es su refugio. Y no olviden activar la campanita, para no perderse ni un solo vídeo. Prometemos mantenerlos informados, entretenidos y por supuesto, enganchados con todo lo que ocurre en el fascinante universo de las series turcas. Y ahora vamos al grano. Abru Superíndice 3 chense los cinturones, porque nos embarcamos en un viaje lleno de intriga, pasiu Superíndice 3N y, como no pudo ser de otra manera, mucho drama turco. Comencemos por el principio, por el punto de inflexión Superíndice 3N que lo cambió Superíndice 3 todo, Senu con diéresis al Kabm. Esta serie una joya dentro del geu copyright nero de la comedia romántica, catapultó Superíndice 3 a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael a la fama mundial. La trama, en apariencia sencilla, encierra una magia irresistible. Eda YLDZ, encarnada por la talentosa Hande, es una joven florista con el sueño de estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus aspiraciones se ven truncadas cuando pierde su beca, precisamente por culpa de la empresa de Serkan Bolat, el personaje interpretado por Kerem. Serkan, un arquitecto de carácter frío, calculador y obsesionado con el trabajo, le ofrece una solución Superíndice 3N peculiar: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Como pueden imaginar, lo que comienza como un mero acuerdo comercial, un contrato frío y distante, pronto se transforma en algo mucho más complejo, profundo y, por supuesto, irresistiblemente romántico. La química entre Kerem y Hande era, desde el primer episodio, palpable, tangible. Sus miradas intensas, sus sonrisas CEU Superíndice 3 mplices, sus interacciones cargadas de tensión Superíndice 3N, todo a su alrededor gritaba a los 4 vientos que existía algo muy de ese ayud de la simple actuación Superíndice 3N. Y seamos honestos, damas y caballeros, no es tarea fácil simular ese nivel de conexión Superíndice 3N. Los fans de la serie, con su agudo olfato para detectar la verdad, no tardaron en especular sobre si la pareja ha decidido llevar su relación Superíndice 3N a la vida real, fuera de los focos y los guiones. Y precisamente es donde da inicio la leyenda urbana, el mito romántico que conocemos como la teoría del beso robado. Durante el rodaje de la serie comenzaron a circular rumores persistentes, casi susurros, sobre un incidente en particular. Kerem, en un arrebato de pasión Superíndice 3N, dejándose llevar por la magia del momento, habrá besado a Hande fuera de guión. Este beso, según las fuentes anu Superíndice 3 Nimas, no estaba contemplado en el libreto y por lo tanto, habrá tomado a Hande completamente por sorpresa. La noticia, como era de esperar, se propagó Superíndice 3 a la velocidad de la luz en las redes sociales, alimentando a la hoguera de las especulaciones sobre su inminente romance. Cada foro, cada grupo de fans, cada rinku Superíndice 3N de Internet se llenó Superíndice 3 de debates apasionados, análisis detallados y teorías descabelladas sobre la veracidad del beso robado. Curiosamente, ninguno de los dos actores, ni Kerem ni Hande, se pronunció Superíndice 3 al respecto.
Ni confirmaron ni desmintieron la historia del famoso beso. Mantuvieron un silencio elocuente CU superíndice 3 mplice, que para muchos se interpreta superíndice 3 como una confirmación superíndice 3 en tu cita. Sin embargo, su que se permitieron deslizar algunas indirectas astutas en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Pequeños detalles que, interpretados cuidadosamente, dejaban entrever que su relación superíndice 3n era mucho más que una simple amistad, una mera camaradería entre compañeros de trabajo. Recuerdo particularmente una entrevista en la que, al ser interrogado sobre su relación superíndice 3n con Ande, Kerem respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: Ande es una persona muy especial en mi vida. Es una actriz increíblemente talentosa, una amiga valiosa y bueno, ya veremos qué copyright pasa en el futuro. Una respuesta ambigua ciertamente, pero que dejaba la puerta abierta a la esperanza, a la posibilidad de un romance floreciente. Y los fans naturalmente se aferraron a esa esperanza con uñas y dientes. Pero la historia no termina aún, ni mucho menos. Después copyright S de la emoción superíndice 3n del final de Senu con diéresis al cap, Kerem y Ande decidieron dar el paso y confirmar lo que era un secreto a voces de estaban juntos. Lo hicieron oficial. Compartieron fotos de sus vacaciones juntos, publicaron mensajes cariñosos en sus redes sociales y se mostraron públicamente enamorados y felices. Era la confirmación superíndice 3n definitiva, el desenlace perfecto que todos los fans estaban esperando con ansias. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo relativamente corto, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3n. La noticia cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre la mayoría de sus seguidores, que los consideraban una de las parejas su superíndice 3 lidas, admiradas y queridas de la televisión superíndice 3n turca. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3n e incredulidad. Pero ahora aquí es donde la trama se complica a UNMURS y entra en juego la fascinante teoría de la reconciliación superíndice 3n secreta. Desde su separación superíndice 3n oficial, han proliferado rumores insistentes, a menudo contradictorios, sobre la posibilidad de que Kerem y Ande hayan estado manteniendo contacto en secreto, lejos de las CU. Maras y la presión superíndice 3n medio tica. Algunos fans juran haberlos visto juntos en lugares públicos, como cafeterías discretas o restaurantes apartados. Otros aseguran haber detectado mensajes indirectos, veladas declaraciones de amor, en sus publicaciones en redes sociales. El arte de la interpretación superíndice 3n de emojis y letras se convirtió superíndice 3 en una verdadera ciencia. Y es que a pesar de su separación superíndice 3n pública, la química entre ellos, la chispa que los unió superíndice 3 desde el principio, sigue siendo innegable. Incluso en eventos públicos donde se han cruzado ocasionalmente, se puede percibir una cierta tensión superíndice 3n el copyright trica, una mirada de complicidad, una conexión que no se ha extinguido por completo. Esto naturalmente ha alimentado la esperanza de muchos de sus seguidores, que anhelan una reconciliación superíndice 3n y sueñan con un final feliz para esta historia de amor. Pero, ¿por qué copyright, en caso de ser cierta, mantener la reconciliación superíndice 3n en secreto? Podrá haber múltiples razones, todas ellas plausibles. Quizá se quieren evitar la constante presión superíndice 3n medio urtica y tomarse las cosas con calma, sin el escrutinio público. Quizá estuvieron trabajando discretamente en solucionar sus diferencias, en reconstruir su relación superíndice 3n, antes de dar el paso de volver a estar juntos oficialmente. O quizá simplemente prefieren mantener su vida privada alejada de los focos, proteger su intimidad del circo mediático. Sea cual sea la razón superíndice 3n subyacente, lo cierto es que la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n secreta entre Kerem y Ande sigue viva en el corazón superíndice 3n de sus fans. Y los seguidores, por supuesto, permanecen expectantes, analizando cada movimiento, cada palabra, cada gesto, esperando ansiosamente que se confirme lo que muchos ya sospechan, que su amor sigue intacto, esperando el momento oportuno para resurgir con fuerza. Ahora, cambiemos ligeramente de rumbo, aunque sin perder de vista el tema central de las relaciones intensas en las series turcas. Hablemos de Aşk Memnu. Si bien no involucra directamente a Kerem ni a Ande, esta serie se erige como un ejemplo clásico de pasión superíndice 3n desenfrenada, engaño y las consecuencias devastadoras que puede acarrear el amor prohibido.
Aik Memnu es un drama romántico que narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa que decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y considerablemente mayor que ella. Biter se siente atraída inicialmente por la riqueza y el estatus social de Adnan, pero pronto se da cuenta de que no es realmente enamorada de con diéresis copyright L. Su matrimonio se convierte en una jaula dorada, un refugio lujoso pero vacuo. La vida de Biter da un giro drástico cuando conoce a Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Entre Biter y Belul surge una atracción superíndice 3n irresistible, una pasión superíndice 3n irrefrenable que los arrastra a iniciar una aventura amorosa a espaldas de Adnan. Su relación superíndice 3n se convierte en un juego peligroso, una espiral de engaños y secretos que amenaza con destruir todo a su alrededor. La serie explora las complejidades del deseo, la infidelidad, la culpa y las consecuencias morales de nuestras acciones. La relación superíndice 3n entre Biter y Belul es marcada por la pasión superíndice 3n intensa, pero también copyright n por el tormento psicolu superíndice 3 jico, el remordimiento y el miedo a ser descubiertos. A medida que su aventura se intensifica, las consecuencias se vuelven cada vez más devastadoras, afectando a todos los que los rodean. Aik Memnu es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mola pasiu superíndice 3n desenfrenada, desprovista de límites y consideraciones morales, puede conducir a la destrucción superíndice 3n personal y colectiva. La serie nos muestra las terribles consecuencias del engaño, la importancia de la honestidad en las relaciones interpersonales y el valor de la integridad moral. Aunque no se trata de una historia de beso robado, o reconciliación superíndice 3n secreta, en el mismo sentido que la historia de Kerem y Ande, su que comparte el elemento fundamental de una relación superíndice 3n intensa, prohibida y cargada de pasión superíndice 3n que traspasa los límites de lo socialmente aceptable. La serie sigue siendo relevante para nuestro tema central porque demuestra CEU superíndice 3 las emociones intensas, los deseos incontrolables y las atracciones poderosas pueden surgir en situaciones inesperadas, incluso cuando existen obstáculos sociales y morales aparentemente infranqueables. La química innegable entre los actores Beren Saat y Kibang Tatltui fue un factor clave en el con diéresis copyright sito arrollador de la serie, contribuyendo a la creación superíndice 3n de una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3n sexual y deseo prohibido que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Ahora, permítanme hablarles brevemente de otra serie que, aunque no se centra específicamente en el romance fuera de la pantalla, nos ofrece una perspectiva interesante sobre las relaciones amorosas y el concepto del destino, Erkenci Kwai. Erkenci Kwai es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora, creativa y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad con el objetivo de evitar un matrimonio arreglado impuesto por su familia. Ayu conoce a Candivit, el hijo del dueño de la agencia, un fotu superíndice 3 grafo aventurero, carismático y de espíritu libre que regresa a Estambul después copyright ese de pasar aún más menos os viajando y explorando el mundo. Entre Sanemican surge una atracción superíndice 3n instantánea, una conexión poderosa que trasciende sus diferencias sociales y culturales. Sin embargo, su relación superíndice 3n se ve constantemente obstaculizada por malentendidos, secretos ocultos, rivalidades profesionales y las presiones familiares. A pesar de los numerosos desafíos, su amor se fortalece con el tiempo, permitió copyright dándoles descubrirse a sí mismos, perseguir sus sueños y construir un futuro juntos. Lo que hace que Erkenci Kwai sea relevante para nuestro tema es la química innegable, la energía palpable, entre los actores de Method Demir y Can Yaman. Su relación superíndice 3n en la pantalla era tan convincente, tan autocopyrightica, que muchos fans especularon sobre la posibilidad de que hubiera algo muy ayu de la simple actuación superíndice 3n. Aunque nunca confirmaron públicamente un romance su cercano afuera del set, sus interacciones juguetonas en las redes sociales y sus apariciones públicas amistosas alimentaron los rumores durante mucho tiempo. La serie también copyright n explora la idea del destino, del hilo rojo invisible que une a las almas gemelas, y CEU superíndice 3 las personas n predestinadas a encontrarse y enamorarse sin importar las circunstancias. La relación superíndice 3n entre Sanemican se basa en una conexión profunda, una comprensión superíndice 3n mutua y una admiración superíndice 3n recíproca que trascienden las barreras sociales, culturales y personales. Aunque no es una historia de beso robado, o reconciliación superíndice 3n secreta confirmada,
Erkenci Kwai nos recuerda que el amor verdadero puede surgir en los lugares muy inesperados y que, a veces, la química entre los actores puede ser tan intensa y poderosa que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón superíndice 3N de los espectadores. En resumen, hemos explorado a fondo la fascinante historia de Kerem y Ande, una narrativa llena de rumores persistentes, esperanzas de reconciliación superíndice 3N y silencios elocuentes. También Copyright N hemos analizado ejemplos de otras series turcas exitosas donde la pasión superíndice 3N, la química y la conexión entre los actores han sido elementos clave para el con diéresis copyright sito de la producción superíndice 3N. Desde el amor prohibido y destructivo de Aik Memnu, hasta la conexión predestinada y llena de esperanza de Erkenci Kwai, las series turcas nos demuestran una y otra vez que el amor, en todas sus formas, es un tema universal, atemporal y profundamente humano que nos fascina, nos conmueve y nos invita a soñar. Y ahora, para concluir este vídeo extendido, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes por haber llegado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre las relaciones en las series turcas y, en particular, sobre la intrigante historia de Kerem y Ande. Me encantaría conocer su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán en el futuro? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué copyright razón la consideran especial? Dejen sus comentarios abajo. Me emociona leer sus perspectivas. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un merecido like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para acceder a UNAMU, ese contenido exclusivo sobre el fascinante mundo de la televisión superíndice 3N turca. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós superíndice 3S.